Salomón Chertorivsky es el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y tiene algunos temas fijos en su agenda: el salario mínimo, la atracción de capitales y los terrenos del aeropuerto. Esta noche, Salomón Chertorivsky en La Pura Verdad. No es una frase tuya, pero es una frase que tú me dijiste hace un tiempo. Esta es una ciudad de limosinas y limosneros. ¿Ha cambiado? No solo no ha cambiado la ciudad, no ha cambiado el mundo. Es cierto que se polariza cada vez más. Estamos viviendo quizá la etapa más desigual, por lo menos en nuestro país. A ver, pero Salomón, ese es tu oficio. Tú te dedicas a esto. ¿Cómo puede ser que un movimiento global nos lleve a algo que evidentemente perjudica a millones de personas? ¿Qué está pasando? Creo que debemos de ver los buenos ejemplos. ¿Por qué no pensar en Escandinavia? ¿Por qué no pensar en esos países? O sea, tenemos que dejar de decir, bueno, pero no somos Suiza. Bueno, tenemos que dejar de decirlo, ser, claro. Pero sí podemos ser Dinamarca. Claro. Sí podemos ser un país, y te lo pongo así de simple, donde establezcamos los derechos que queremos para todos y para cumplir con ello, digamos dos cosas. Uno, ¿cómo lo vamos a pagar? Es decir, cómo todos quienes habitamos aquí ponemos. Y segundo, estoy de acuerdo, ¿cómo lo implementamos con transparencia y con eficiencia? Digo, parece muy simple, pero es así. No. Es decir, no es tan simple por un lado, y por otro lado mucha gente suele decir, bueno, ¿yo por qué voy a pagar? No, bueno, ¿qué queremos, Gabriel? Exacto. ¿Qué queremos? Yo diría, un país, para poder ser una comunidad, necesita una base mínima. Salud para todos de calidad, educación para todos de calidad. Yo agregaría seguridad social, es decir, que el día que no puedas trabajar, que te retires, lo puedas hacer con dignidad, y un seguro de desempleo. ¿Cómo se hace esto en términos de planeación, por un lado, y en términos discursivos, ciudadano, por el otro? ¿Qué haces? ¿Primero consigues darle todo a la gente para que la gente comprenda que eso cuesta? ¿O primero le dices a la gente, tienes que pagar, si quieres esto, tienes que pagar? ¿Cómo se hace? Yo creo que todo tiene que nacer de un pacto social. Reitero, ¿qué queremos ser y cómo nos volvemos a construir en comunidad? ¿Cómo volvemos a pensar que si yo me preocupo por mi vecino se va a preocupar por mí? ¿Cómo restablecemos lazos solidarios en este país que nos permitan entonces sí hacer un pacto? Queremos esto para todos. Eso cuesta. Por tanto, tenemos que pagar. Es un discurso político muy poco simpático el tuyo, quiero decir. Pagar no es simpático. Exacto. Para nadie, sí, exacto. Por supuesto. Pero además hay otra cosa. Cuando hablas de restablecer la confianza y el pacto solidario, digamos, ahí hay un problema más. Y es que yo sé que no es simpático lo que yo te voy a decir ahora, pero tú perteneces a un grupo que a la vista de todo el mundo está en la acera de enfrente. Tú eres un político. Sí, yo soy un político, pero ¿lo dijiste? ¿Ve el tono? ¿No? Bueno, es que como tú lo dices, no solo el político, el servidor público, Gabriel, se ha denostado. Sí. Y al final de cuentas, este país ha tenido y tiene grandes servidores públicos que han tratado de construir y han logrado construir muchas de las instituciones que hoy nos mantienen pues más o menos cohesionados y que nos han permitido mejorar, porque también hay que decirlo, digo, este país en muchas cosas es mejor, en otras no, que es, por ejemplo, el sistema de salud. Por supuesto que todavía hay muchísimas limitaciones, carencias, pero al final de cuentas, Gabriel, este país le ha ganado en el último lustro 40 años de esperanza de vida al nacer, es decir, algo hicimos muy bien. Este país tiene el mejor sistema universal de vacunación. Este país tiene grandes cosas que ha construido con el esfuerzo, por supuesto, de la ciudadanía, pero también con el esfuerzo de grandes servidores públicos. Ahora, ¿qué no hemos hecho bien? Yo sí te diría, mira, yo soy tercera generación
de migrantes. Mis bisabuelos escapan de Ucrania y de Polonia en la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial y llegan a este país sin nada, sin idioma, sin dinero, sin conocimientos de prácticamente nada. ¿Y este país qué les dio? Un espacio de absoluta tolerancia, de solidaridad y de oportunidades. Creo que eso lo tenemos que reconstruir porque eso sí es lo que se nos perdió. Hay millones de mexicanos que hoy no tienen las mismas oportunidades, las mismas posibilidades y que a quienes nos ha ido muy bien no necesariamente estamos tendiendo los lazos solidarios para todos aquellos que requieren de una posibilidad. Vaya, un mea culpa, señor secretario. Bueno, creo que tenemos que hacer cada uno nuestro granito de arena. Creo. Y por eso desde muy chiquito decidí dedicarme al servicio público, porque creo que además no hay ningún otro espacio, Gabriel, donde se pueda aportar a la construcción de una comunidad, de una sociedad, como es el servicio público y la política. Hace más o menos un año platicamos en este mismo programa sobre el salario mínimo. Entonces había una traba enorme, que era la unidad de cuenta, es decir, contar al salario mínimo como una estimación para multas, por ejemplo, entre muchas otras cosas, digamos. Sí. ¿No? Eso ya no es así. Sí. Hubo una reforma para que no fuera más así. Y ahora, ¿por qué nos quedamos en un aumento de 3 o 4 pesos que fue el anterior? Está en centavos el asunto. 3 pesos, menos de 3 pesos. Ahora resulta es que tu pelea, que parece una pelea titánica, es llevar el salario a 86 pesos con 33 centavos. Como primer paso. Sí, que suena insultante. A todas luces insuficiente, pero bueno, es la canasta mínima alimentaria y yo creo que tendría que ser la mínima aspiración. Hoy ni siquiera un trabajador en el mercado formal de tiempo completo que percibe un salario mínimo puede llegar a su casa y comer un desayuno, una comida y una cena. Vaya, eso nos debería de doler todos los días y eso tendría que estar resuelto ya. Tuviste a finales del año pasado una reunión con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que definiste como dura y agria. Sí, vaya, en los últimos 2 años, desde que Miguel Ángel Mancera el 1 de mayo de 2014 dice discutamos con seriedad la necesidad de incrementar el salario mínimo, se inicia un debate nacional que yo te diría, por lo menos en materia económica, no tiene parangón. Es decir, hubo un debate público en donde yo te diría la conclusión para nosotros es contundente en un sentido. 1, económicamente conviene que se eleve el salario mínimo. Coadyuva la productividad, fortalece el mercado interno porque genera mayores posibilidades de consumo. 2, políticamente... Digo, solo para irme sobre la misma línea de lo que estabas diciendo, lo voy a poner en estos términos. Yo dije que es insultante el aumento de 70 pesos a 86 con 33 centavos y lo sostengo, pero prefiero un insulto de una diferencia de 10 pesos que un insulto sin un peso del promedio, porque si mañana me tengo que jubilar, tendré un salario un poquito más cerca de la dignidad. Sí, pero lo que hemos propuesto siempre, Gabriel, es existe hoy, con toda la robustez y seriedad económica del caso, y te traje el libro que presentó Miguel Ángel Mancera en la Feria Internacional del Libro, puro documento con toda la seriedad y con toda la profundidad de por qué es factible el incremento al salario mínimo. Pero primero, ¿por qué es factible desde hoy, Gabriel? La Comisión Nacional de Salario Mínimo tiene todos los elementos jurídicos, económicos, para volverse a juntar e incrementar a 86 pesos con 33 centavos el salario mínimo en el 2016 ya de inmediato. Y no pasa nada negativo, todo lo que pasa es positivo. 2, necesitamos llegar, eso sí, por lo menos, Gabriel, a la línea de bienestar. La línea de bienestar serían 175 pesos. Nosotros creemos con toda seriedad. O sea, el doble seriedad, que lo que tú estás proponiendo. Sí, ese es el objetivo. No puede ser de un solo golpe. Y eso lo hemos también dicho con toda claridad. Sabemos que esto tiene que ser gradual, pero esto se puede alcanzar en un periodo que no vaya más allá de los 5
8 años. ¿Y ¿Honestamente crees que se va a hacer en ese periodo de tiempo? Honestamente te digo que es el país donde quiero vivir y donde crezcan mis hijas. Pero además, económicamente es lo correcto. Políticamente, hoy te diría, Gabriel, hay un acuerdo democrático. Vaya, esta reforma constitucional que desindexó el salario mínimo fue una reforma que se votó en diputados, en senadores y en los congresos estatales que lo votaron por unanimidad, para que el salario mínimo no pueda ser usado para otra cosa y con ello liberar el salario mínimo y poder plantear incrementos verdaderamente reales. Pero no nada más hay un acuerdo político, yo te diría hay un tercer, es un tema ético, Gabriel, y yo quiero insistir mucho en ello. ¿Qué país queremos construir para que haya mayores oportunidades para los demás? No es una locura del Distrito Federal, no es que aquí hayamos dicho que se debe de subir. Es una realidad en el mundo. Exacto. Inglaterra acaba de dar un paso fundamental del salario mínimo al salario de vida, con lo que será el incremento más importante al salario mínimo en ese país de lo que se haya tenido desde el 99, en donde hoy, Gabriel, hasta los economistas más conservadores de ese país han dicho no teníamos razón en lo que argumentábamos antes, se ha demostrado que esto beneficia. Alemania lleva un poco más de un año ya con salario mínimo y los primeros resultados son muy positivos. Estados Unidos ha dado ejemplos fantásticos. Apenas hace unos días el Senado de California acaba de votar una ley para que el salario mínimo llegue a $15 la hora. Lo mismo Nueva York como estado. Sudamérica está infinitamente Uruguay lejos. incrementó 300% el salario mínimo. Perú acaba de hacer un decreto para incrementar el salario mínimo a $30 el día. Vaya, estamos realmente rezagados no solo en el valor del salario mínimo, sino en nuestros conceptos. Los terrenos del aeropuerto, ¿de quién son? Son federales. Ok, y entonces, ¿por qué la ciudad debería decidir sobre qué se hace ahí? Porque es la oportunidad de transformación urbana más relevante que ha tenido la ciudad en décadas y la última que tendrá. Están enclavados en el oriente de nuestra capital, donde vive la concentración más importante de pobres urbanos. Está además enclavado en una zona que requiere agua, por ejemplo, pero paradójicamente es la zona más baja del lago de Texcoco y es inundable, por lo tanto tiene que haber un planteamiento hídrico de agua antes de que se mude el aeropuerto. Enorme, son 700 hectáreas, se puede hacer todo. 710 hectáreas, es ciudad universitaria, Gabriel, son las 3 secciones del bosque de Chapultepec. Se puede pensar y se puede hacer todo, tiene que haber un planteamiento para el futuro de esta ciudad y por ello, porque la reglamentación urbanística depende de la autoridad local, a pesar del propietario. Y respetando al propietario, las reglas las pondrá la ciudad y, por tanto, la preeminencia entre lo que se puede y no se puede hacer ahí y la defensa de esos terrenos, de la tierra, de los capitalinos, la haremos desde el gobierno. Eres un hombre de números. Sí, un poquito. ¿Te gustan las encuestas? Sí, me gustan las encuestas serias. Sí. ¿Sí? Sí. Te lo pregunto porque en las encuestas que hacen rumorología sobre los posibles candidatos al gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México ahora, siempre apareces. ¿Quieres? Mira, Gabriel, estamos en contingencia ambiental. Tenemos que lograr que el salario mínimo se incremente. Tenemos que tener un proyecto finiquitado para saber qué vamos a hacer con el aeropuerto de nuestra ciudad. Tenemos que traer inversión, generar empleos, generar riqueza y que esa riqueza se distribuya bien. Eso es una tarea de hoy. Cualquiera que esté pensando en una cosa que vaya más allá, creo que se estaría equivocando por las necesidades que tiene esta ciudad hoy. Te voy a dar la vuelta con una cosa. Lo del aeropuerto no va a suceder antes del 2018. Pero lo que tiene que quedar establecido sí tiene que ser antes del 2018. Déjame brindar contigo. Por una ciudad mejor, más vivible para todos. Por la ciudad que soñaríamos y en la que nos sentiríamos muy felices de que vivieran nuestros hijos y nuestros nietos.